Muy buenos días, iglesia. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Siempre un gozo alabar junto el nombre de nuestro Señor y Salvador. Estamos iniciando el estudio de la carta de Romanos. Estamos iniciando una serie que procura desafiarnos en cuanto al Evangelio y nuestra fe, que procura reafirmar lo que ya hemos creído, que procura compartir con aquellos que aún no conocen a nuestro Señor y Salvador para que se puedan acercar a Él. La semana pasada estuvimos mirando la introducción del libro, algunos aspectos generales de la carta, un resumen básicamente de las cosas que el apóstol Pablo quiere reafirmarle a la iglesia en Roma. Y solamente quiero recordar algunas cosas. Decíamos que el tema central de esta carta tiene que ver con la justicia revelada por medio de la fe y para fe. Vamos a mirar que Pablo cita en varias ocasiones, de diferentes formas, hace alusión al tema de la justicia de Dios para con nosotros a través de su palabra, a través de la fe en Él. Y que el propósito de la carta de Romanos es que Pablo le escribía a ellos con el fin de visitarles para confirmar el evangelio de Cristo. Y básicamente la porción de esta mañana va a tratar de ese propósito, de esa intención, de ese deseo de Pablo de ir a visitarles. Así que hemos titulado a esta porción el propósito del viaje de Pablo a Roma, 4 anhelos del apóstol Pablo. Así que quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, verso 8 al 17. Será la porción que estaremos mirando en esta mañana. Romanos capítulo 1, verso 8 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre amado, gracias por el poder de tu evangelio. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por los hombres que usaste para llevar las buenas nuevas de salvación a cada rincón de la tierra. Gracias por cada iglesia comprometida con proclamar tu palabra. Gracias por aquellos hombres, pastores, mujeres que en la historia se han dedicado a llevar el mensaje de salvación a la humanidad. Gracias, Señor, por las misiones, por los misioneros que se han desprendido de sus culturas, de sus países, de sus familiares, para ir a llevar el mensaje de salvación. Oh Señor, así como Pablo tenía un deseo ferviente de ir a Roma para reafirmar su evangelio, para bendecir la vida de sus hermanos, así como él tenía un deseo de que el evangelio realmente llegara a todos,
Padre amado, que en nosotros también sea este sentir. Que nuestro anhelo, que nuestro deseo apunte, Señor, a los propósitos, a los planes tuyos, Padre. Quita todo lo que estorbe el propósito tuyo en nuestras vidas. Y permítenos abrazar el llamado que tú nos has dado como hijos tuyos, de llevar las buenas nuevas de salvación, de proclamar en todas partes, Señor, tu evangelio de salvación. Te alabamos en este día. Mira nuestras necesidades como iglesia para llevar tu mensaje. Equípanos a través de esta carta. Enséñanos para que nosotros también podamos producir gozo y alegría a tu presencia, Señor, por esto. En el nombre de Jesús. Amén. La porción que acabamos de leer muestra el corazón puro y sincero de Pablo hacia la iglesia en Roma. Como muestra de que realmente esta iglesia estaba en sus planes, estaba en sus propósitos como apóstol. Él tenía en su agenda el deseo de verles lo antes posible. Y Pablo quería animarles a ellos a través de esta carta y esta porción que acabamos de leer, para que ellos sepan, miren, yo tengo un deseo ferviente de ir donde ustedes, yo tengo el deseo, el anhelo de poder ir pronto a verles. Yo deseo visitarle y quiero hacerlo en el tiempo de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que se me ha hecho difícil, pero en el tiempo de Dios yo voy a llegar donde ustedes. Hermanos, nuestros corazones están llenos de deseos, así como el del apóstol Pablo. Pablo fue llamado a los gentiles, fue llamado a proclamar el evangelio. Él tenía en su corazón estaba rebosado del deseo de hacer la voluntad del Señor. Y nosotros también tenemos que entender que en nuestros corazones hay deseos. Y que esos deseos son clave para que nosotros podamos realmente glorificar a Dios en nuestras vidas. Todo inicia en lo que tu corazón desea ahora mismo. ¿Qué quieres hoy? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿De cuáles cosas tu corazón está lleno hoy? Si abrimos nuestros corazones, si pasan un bisturí en nuestra mente y podemos mirar ahí los deseos que hay en nuestra mente ahora mismo, ¿qué encontraríamos? ¿Qué encontraría Dios si nos visita, abre nuestra mente y mira dentro de nosotros los deseos constantes, frecuentes, que día a día tú y yo tenemos? ¿Encontraría Dios su propósito en nuestra mente? ¿Encontraría Dios que tenemos un deseo ferviente de servirle y cumplir lo que Él nos llamó a hacer? Hermanos, ¿qué encontraría Dios si abre tu mente y mira tus deseos en la tierra? Y mira lo que tú tienes hoy domingo. Lo que acabamos de leer es la mente del apóstol Pablo en relación a la iglesia de Roma. Lo que acabamos de leer es lo que Pablo tenía dentro de su corazón. Por esto quiero compartir cuáles eran estos anhelos, cuáles eran los deseos de Pablo cuando escribió esta carta. El primer deseo es un deseo de alabanza, de exaltación. Pablo da gracias a Dios por lo que está ocurriendo en la iglesia en Roma. Dice verso 8, primeramente, lo primero que quiero decirle es que doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primer anhelo de Pablo es dar gracias por el avance que ha tenido la fe de la iglesia en Roma. Era un deseo, es una alabanza, es un regocijo al saber que esos hermanos que todavía no han tenido la autoridad apostólica, que todavía quizás no tienen todas las cosas en orden, pero hay un aspecto que el apóstol resalta de esta iglesia, de esas iglesias. Y es que estos hombres se habían ocupado de proclamar el evangelio de salvación, de divulgar por toda Roma lo que ellos habían creído y habían experimentado. Y cuando nosotros hacemos esto produce
regocijo, es un motivo de alegría y de gozo para cualquier pastor. Cualquier pastor, cualquier misionero, los misioneros que vinieron a esta iglesia hace muchos años, yo sé que cuando pueden venir aquí a encontrar la iglesia, para ellos eso debe ser un motivo de alegría y de gozo. Porque el esfuerzo realizado se conserva en el tiempo. Así que Pablo da gracia, Pablo es un hombre lleno de gratitud. ¿Qué diría Pablo, hermanos, de nosotros si esta carta estuviera dirigida a la iglesia de la villa? ¿Cómo diría ese versículo para nosotros si fuera dirigida a nosotros? Pablo diría esto: primeramente, yo doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes en la villa, porque su fe se ha divulgado en toda la comunidad de la villa. ¿Diría así la carta para nosotros? O Pablo diría: primeramente pido al Señor que provoque en ustedes un avivamiento para que el evangelio se propague en la villa. ¿Cuál de las dos usted piensa que Pablo diría? Hermanos, estamos en tiempos donde el evangelio no ha perdido la pasión y el impacto en la vida de los creyentes. Yo creo que Pablo estuviera diciendo a nosotros: yo estoy primeramente orando por ustedes para que se ocupen del evangelio. Yo estoy orando por ustedes para que por fin ustedes asuman la responsabilidad y el compromiso de llevar el evangelio a la villa. Lo bueno es, hermanos, que sin importar qué tan bien o qué tan mal podamos hacerlo, siempre hay motivo de gratitud. Estos hermanos tenían las condiciones para que Pablo también les reprendiera como creyente. Y más adelante él va a enfrentar problemas que tienen ellos como iglesia. Pero Pablo quiere, en primer lugar, resaltar las cosas positivas de esta iglesia, de estas iglesias. Pablo tiene un enfoque hacia la gratitud. Si vemos las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo, al introducir las cartas, siempre está dando gracias a Dios por la vida de esos hermanos. La gratitud, hermano, es parte o debe ser parte de la vida de nosotros como creyentes. Y Pablo era un hombre altamente agradecido. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo en todas sus cartas tiene expresión de gratitud cuando su vida como creyente, como ministro, como apóstol, fue bonita la vida de Pablo? Un hombre que fue perseguido, encarcelado, maltratado, enjuiciado, que pasó necesidades extremas. Porque este hombre, en todas sus cartas, hay expresión de gratitud por todo lo que le está haciendo. La gratitud, hermano, debe ser parte de nuestras vidas. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, y creo que vayamos allá, capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 19 al 20. Una porción hablando de nuestro andar, cómo debemos vivir nuestra vida como creyente, tanto lo que debemos hacer como lo que no debemos hacer. Pero al final de esta porción, en el verso 19 al 20, Pablo dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dándos, ¿qué? Siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un creyente que cada día reconocía, agradecía a Dios por todas las cosas, y nos exhorta a nosotros que nos disciplinemos en el hábito de la gratitud. Hagan esto siempre, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud, hermano, es un
hábito que tú y yo tenemos que desarrollar. Tenemos que aprender a mirar dentro de la dificultad de las cosas buenas, dentro de las imperfecciones, las cosas que son valiosas. Esta iglesia en Roma no era perfecta. El hecho de que ellos tenían una fortaleza de proclamar el evangelio no estaba diciendo que esta iglesia era perfecta. Y lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo es un hombre que entiende que desde la gratitud, desde la gracia, muchas veces, hermanos, podemos resolver muchísimas cosas. La gratitud es vital en la vida del creyente. Ese trabajo del cual tú te quejas toda la semana, hay muchos desempleados que lo quisieran. Ese sí, ese, ¿quién? Es mío. Nadie quisiera trabajar. Ese que usted, aquí nadie quisiera trabajar. Ese trabajo, muchísima gente desempleada quisiera tenerlo. Ese hijo, esa hija, usted quiere desaparecerlo del mapa. Las estériles quisieran tener ese hijo, esa hija. Hay mujeres que darían la vida, que lloran todos los días para que Dios le conceda el hijo o la hija que tú tienes. Ese esposo, esa esposa, la viuda, la soltera, quisiera tener quizás ese esposo que usted no quiere, esa esposa que usted no quiere, o que usted piensa que es tan difícil convivir con esa persona. La viuda desearía, la soltera quizá desearía un hombre como ese, una mujer como esa. Ese salario que usted dice que es cebolla, que no sirve para nada. Si usted le pregunta al consejo de su empresa si quisiera ganar ese salario, yo le aseguro a usted que va a decir, claro que sí. Yo me conformo con ese salario. Hermanos, tenemos que valorar lo que tenemos. Tenemos que ser agradecidos con la familia que Dios nos ha dado, con los padres que Dios nos ha dado, con los tíos, con los abuelos, con los amigos, con la iglesia, con el pastor. Hay cosas por las que tú y yo debemos ser agradecidos. Es un hábito de los creyentes alabar a Dios por las cosas que Él nos ha dado. Y Pablo, todas sus cartas, en 1 Timoteo 6, de 6 al 8, él les dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, una visión de que llegamos a este mundo sin nada y tenemos de todo. Y un día nos iremos sin nada, pero Dios nos ha bendecido durante todas nuestras vidas. La iglesia en Roma era una iglesia por la cual Pablo podía dar gracias, porque habían cosas, a pesar de sus imperfecciones, habían cosas por las que decía, yo doy gracias al Señor por esto. Debe ser un hábito de nosotros como creyentes, más frecuentemente mirar por cuáles cosas dar gracias al Señor. Quizás es un día para ustedes sentarse con su familia y decirle, yo doy gracias a ti, hijo, porque tú eres de tal cosa. Yo doy gracias a ti, hija, por lo que tú eres para mí. Yo te doy gracias, esposo, por lo que tú eres. Esposa, te doy gracias. Gracias por bendecir mi vida. Gracias por hacer, por servirme, por cuidarme. Gracias. Quizás ese día para que nuestros hijos también se acerquen a nuestros padres, decirnos gracias por tal cosa. Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Nosotros tratamos de que nuestros hijos entiendan que todo lo que le damos es con mucho esfuerzo. Mis hijos no le hemos entregado, creo, nada sin decirle, mira, te lo compré. No. Ellos tienen que saber qué cuesta la comida. Tienen que saber qué cuesta el pantalón, el zapato. Y nosotros se lo hacemos así. Y a veces nos dan gracias por cosas que quizás no deberían darnos gracias, pero ellos entienden el valor de lo que nosotros hacemos por ellos. Hemos tratado de que ellos entiendan que sus padres hacen un gran sacrificio para ellos tener lo que tienen. Que sean agradecidos, que miren las virtudes, las bondades de lo que tienen en su familia con sus padres. Y lo mismo debe hacer en el matrimonio y lo mismo debe hacer en la iglesia. Debemos de ser agradecidos. Agradecer, hermanos, es una disciplina que produce contentamiento. Un enfoque hacia todo lo que tenemos y no hacia lo que nos hace falta o hemos perdido. La gratitud reduce la amargura, el estrés y el afán de la vida. Cuando somos disciplinados en ser agradecidos, muchas cosas en nuestra vida desaparecen. Queremos más porque no valoramos lo que tenemos.
Estamos tristes y amargados porque no valoramos lo que tenemos. Estamos estresados porque no somos agradecidos con Dios, con lo que nos ha dado. Y cuando yo no soy agradecido, entonces yo voy a producir amargura, yo voy a producir afán, yo voy a producir estrés. Cada día levántate dando gracias al Señor. Cada día levántate diciendo, Señor, gracias por este día, por mi salud, por mis hijos, por mi casa, por mi carro. El carrito, sí, el carrito está loco por dejarlo botado cuando se le daña. Dele gracias por ese carrito. Porque que anda a pie mojándose, yo le aseguro, dices, ay Señor, yo con un carrito, un cachipín, como decimos nosotros. Hermanos, Pablo era un pastor, era un líder que constantemente vivía agradecido por todo. Él daba gracias al Señor. Y no era que era perfecto. Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aprendió a vivir con gratitud en la escasez y con gratitud en la abundancia. Ese es el resultado de un corazón agradecido. Así que el primer anhelo de Pablo hacia la iglesia en Roma tiene que ver con la gracia, con la gratitud de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Lo segundo es que Pablo tenía un anhelo frecuentemente por esta iglesia de orar por ellos. Él intercedía y oraba por ellos. Dice el verso 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Mire, hermanos, ¿usted entendió lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Quién es el testigo de que él ora por ellos? Dios. Hay que estar muy seguro de lo que usted está diciendo. Para decir, Dios es mi testigo de que yo hago esto, siempre oro, intercedo por ustedes. No como los pastores que le tiran a todo el mundo la oración y se le olvidan. Yo no podría escribir algo así. Dios es testigo, hermano, que por todas las peticiones que ustedes me han dado, yo he orado por todas. Usted podría decir eso. De todos los hermanos, que ora por mí. Y pasan semana. Pero el apóstol Pablo quería que ellos entendieran que había un anhelo real de él para con ellos. Había un deseo sincero y puro de él como apóstol de visitarles, de ir donde ellos. Y él está diciendo, hermanos, Dios me es testigo. El Dios al que yo sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermano, la intercesión habla de un modelo correcto de oración. Contrarresta nuestras oraciones egoístas, por lo cual recibimos poco, según Santiago. Santiago 4:3, ¿no es esto que dice? Que recibimos poco porque pedimos más. ¿Porque pedimos para qué? Para nuestro deleite. Interceder, nuestra oración por los demás debe ser más que nuestra oración por nosotros. Deberíamos ser creyentes que nos preocupamos más por el bienestar de los hermanos y de los demás que por lo de nosotros mismos. Pero lo que ocurre en la práctica es que nosotros siempre estamos enfocados en nuestras necesidades. Siempre vamos a la presencia de Dios a pedir por nuestros problemas, a pedir por nuestras necesidades, a pedir ayuda, que venga el auxilio de nosotros. Y cuando nos toca orar por los enfermos, decimos, Señor, sana y bendice a todos los enfermos de la iglesia. Esos son como ¿cuánto? 3 segundos. Cubre las necesidades de todos en la iglesia. Para los demás es general una cobertura especial. Pero para mis problemas, yo tengo tiempo para decirle, Señor, mira que no tengo trabajo, mira que no tengo ropa, mira que la comida, mira que el problema del mira, y ahí a Dios, uno por uno, ¿verdad? Pero Pablo tenía un hábito diferente. Pablo tenía un hábito de orar por las iglesias, de orar por los hermanos, más que sus propias necesidades. Pablo era un hombre que intercedía por los creyentes. ¿Qué tanto nosotros oramos por los demás? Es la pregunta.
Orar, interceder por los demás, hermano, es bíblico. Podemos tener tiempo de oración exclusivo para orar por necesidades puntuales de hermanos. Tenemos la responsabilidad de tener en nuestra memoria pendiente cuáles son los hermanos que están enfermos en nuestra iglesia. ¿Cuáles son los hermanos que están pasando necesidades? ¿Cuántos matrimonios están pasando por problemas? ¿Cuántos de nuestros jóvenes están pasando por problemas? Necesitamos estar más pendientes de las necesidades de los demás. Pablo oraba por ellos porque era el modelo o es el modelo correcto de la oración para con nosotros. Y la idea de esta oración era el anhelo de ir a ellos. Dice, rogando, verso 10, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía el deseo, el anhelo de ir a verles a ellos, pero lo más importante que este tiempo fuera en el tiempo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo no salió inmediatamente para Roma? ¿Por qué Pablo no salió corriendo a ayudar a estas iglesias? Siendo una ciudad tan importante, teniendo evidencia de que ellos estaban proclamando el evangelio. Hermanos, porque nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas. ¿Era pecado que Pablo fuera a Roma? No. ¿Fue su llamado? Sí. ¿Era su ministerio? Sí. Pero que fuera su llamado y fuera su ministerio no significa que nosotros o que él podía hacer las cosas como él quería y como él quisiera. Nosotros tenemos que aprender que aunque Dios nos ha llamado a un servicio, nos ha dado un don, una misión, es importante actuar en el tiempo de Dios para hacer las cosas. Porque puede ser algo bueno, pero fuera del tiempo de Dios no da gloria a su nombre. Pablo no solamente tenía el deseo de ir a verle, sino que él quería hacerlo en la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios, yo quiero un próspero viaje para ir a vosotros. Y la idea es que nosotros podamos actuar siempre bajo esa voluntad para que su nombre sea glorificado en lo que hacemos. El tercer deseo del apóstol Pablo, y ya hemos mencionado esto, es visitarles. Es el deseo de visitarles. Él está orando por ellos, por este viaje. Él está orando para que Dios en su voluntad le permita llegar a ellos. Pero él tenía un deseo de visitarle. Es un deseo natural de un pastor, estar cerca de los creyentes. Una cualidad de un pastor, una cualidad de un líder, siervo, es que quiere estar cerca de aquellos que han creído, quiere ayudar, quiere contribuir, quiere ayudarle a desarrollar sus vidas. Y este es lo que Pablo expresa en el verso 11 al 14. Su anhelo y deseo de ir, pero no solamente de ir para visitarles, sino para poder ayudarles a ellos en su crecimiento, en el desarrollo de sus dones. Dice, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Dice verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabio y a no sabio, soy deudor. El deseo de Pablo era, en primer lugar, para comunicar algún don espiritual, para que ejercitaran su propio don para el beneficio de la iglesia. Quiero verlos, dice verso 11, para comunicar algún don espiritual, para confirmar ese don, para yo poder ayudarle a ustedes en sus dones, a fin de que seáis confirmados. Con la intención de yo validar el servicio, los dones de cada uno de ustedes para su crecimiento espiritual. Pablo tenía la necesidad de ir a la iglesia para ayudar a la iglesia a ser más fuerte. A través de los dones, Dios bendice y edifica su iglesia.
Es de vital importancia que alguien confirme nuestros dones. Pablo quería ir a la iglesia para confirmar los dones entre ellos. Y eso es interesante, porque si Dios te ha llamado a hacer algo, algo que normalmente va a ocurrir, es que tu don es confirmado. Incluso a veces muchos de nosotros no estamos mirando lo que la gente ve. Es muy frecuente que alguien te diga o la iglesia te confirme cosas que tú mismo dices, pero yo, en serio, tú mira eso, yo soy evangelista. Mira, tú tienes don de oración. Oración. Y yo, sí, tú oras. No, yo. A veces, hermano, ni siquiera nosotros podemos mirar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y Dios puso la iglesia y puso los líderes precisamente para confirmar las cosas espirituales que hay en nuestras vidas. La iglesia en Roma era una iglesia que estaba creciendo en creyentes. Y como tal, el apóstol Pablo sabía la necesidad de ir a ellos para identificar estos dones. Afirmarlos, confirmarlos, para que ellos pudieran ejercer su llamado y edificar la iglesia como Dios esperaba. Y la idea es que Pablo dice que confirmando esto, dice verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, hay un gozo doble cuando nosotros podemos servir donde Dios nos ha llamado. Hay un beneficio mutuo del líder, del pastor, de la iglesia. Cuando todos nosotros estamos en la función, en el llamado, en el lugar que Dios nos quiere usar, esto produce bendición en doble vía. Hay una bendición para el que ejerce el don, en pocas palabras, y hay una bendición para los que reciben el servicio de ese don. Es vital para cualquier iglesia que sus miembros conozcan sus dones. Es vital para cualquier iglesia que nosotros nos ocupemos de saber a qué Dios me ha llamado. Y ocuparnos de estas cosas, hermanos. Porque la iglesia es bendecida, la iglesia es edificada cuando los dones son confirmados en medio de nosotros. Y Pablo tenía el anhelo de visitarles para poder confirmar estas cosas. Y recibir entonces ese ánimo como apóstol de mirarlos a ellos sirviendo, pero él también de mirar los frutos en ellos. Y es lo que dice el verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo tenía un peso, él tenía un peso como apóstol, él tenía una deuda con ellos. Él necesitaba que la iglesia en Roma entendiera que realmente él había sido llamado precisamente para los gentiles. Mire que dice Hechos, capítulo 26, verso 15 al 18. Hechos 26. Verso 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Mire qué mensaje más poderoso y contundente. Imagínese usted que Jesús está hablando con Pablo directamente, está dando este mensaje directamente. Yo te estoy llamando a ti para que vaya a los gentiles, para que le predique el evangelio, para que ellos pasen de las tinieblas a la luz. Es tu responsabilidad, Pablo, llevar el mensaje. Imagínense cuando Pablo está escribiendo
a la iglesia en Roma, cómo esto está resonando en su cabeza. No es cualquier cosa. Pablo quería que ellos entendieran que su llamado hacia ellos era real. Que su deseo de ir y reafirmar el evangelio era real. Y que esto estaba en el corazón de él como un llamado de parte de Dios. El mundo gentil era la carga del apóstol Pablo. Y esto generaba un deseo, un impulso de ir pronto a ellos para continuar evangelizándoles. Su llamado era su pasión. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros obedecemos nuestro llamado. No hay que estimularnos. Somos motores toda carrera, procurando buscar siempre avanzar el evangelio a través de lo que Dios nos ha dado. Y eso estaba en el corazón de Pablo. Él quería ir a todos, dice, a griegos y a no griegos. Y está hablando aquí con la palabra griego, o sea, no solamente a esa nación, sino a los que también estaban transitando, que venían de paso. Sabio, no sabio, tiene que ver también con estatus social. No solamente a los entendidos, no solamente a los cultos, a todos. Al rico, al pobre, al griego, al no griego, a todos me es carga llevarle el evangelio. Porque hermano, el evangelio es para todos. Es para el griego, es para no el griego, es para el rico, para el pobre, para el sabio, para todos yo soy deudor, dice Pablo. Es para todos. El cuarto lugar y por último, Pablo tenía un deseo de compartir el poder del evangelio. El deseo de este viaje, la intención, el propósito de este viaje era compartir el poder que tiene el evangelio. Y yo creo que nos quedemos con esa palabra en nuestra mente en esta mañana, hermanos. El poder del evangelio. El poder del evangelio. Si no entendemos el poder del evangelio, no vamos a poder entender lo que Pablo va a decir a continuación en la carta. Tenemos que entender cuál es la capacidad que tiene el evangelio en el hombre, en la vida del pecador. Y tenemos que creerle a este poder. Tenemos que confiar en lo que el evangelio hace por sí solo. Para que nosotros podamos anunciarle al mundo su necesidad de Cristo, tenemos que creer el poder que tiene el evangelio. ¿Y para qué es el evangelio? Dice verso 15 al 17, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree. Subraye eso y resártelo, porque lo vamos a necesitar más adelante en la carta. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué significa al judío y también al griego? ¿Quién eran los judíos? Los elegidos de Dios. Y los griegos los gentiles. Porque en el evangelio, escuche esto, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No había dudas, hermanos, de la pasión del apóstol Pablo de anunciar el evangelio a todo el mundo. El motivo era simple. El evangelio tiene poder para salvar a todos. El motivo era simple. El evangelio tiene poder para salvar a todos. La salvación para todo el que cree, dice el verso 16. Para todo el que cree. Aquí es vida eterna, lo que han estado en los módulos hablando de salvación. Esta palabra salvación aquí está hablando de vida eterna. Y está hablando de vida eterna para aquellos que han sido elegidos primero y aquellos que no habían sido elegidos como los gentiles. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios
para salvación a todos aquel que cree. A todo aquel que cree. El apóstol Pablo predicaba el evangelio, no porque él no sabía quiénes iban a ser salvos. Él predicaba el evangelio porque el poder del evangelio tiene la oportunidad para todos. Esto es lo que él está diciendo. El evangelio tiene poder para salvación para todos los que creen. Para los judíos que han sido elegidos como pueblo de Dios en su gobierno soberano, pero también para aquellos que Dios no había elegido. Ese mismo evangelio tiene el efecto en sus almas por medio de la fe. Y ese dice el verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio contiene la revelación de la justicia de Dios, hermanos. Cuando hablamos de este evangelio, cuando hablamos de Cristo, esto se revela lo que Dios, su justicia. Nadie puede tener excusa. Nadie puede acusar a Dios. Porque Él mandó su mensaje a todos en igual condición. El evangelio tiene la justicia de Dios porque tiene poder para todos. Para ser salvo. Por eso nadie va a acusar a Dios un día de que es un Dios injusto. No porque Él no pueda hacerlo como Él entienda, sino porque su plan, su evangelio contiene la suficiencia de su justicia para todos nosotros. Así que usted y yo, si rechazamos el evangelio de salvación, no es porque Dios determinó que usted se iba a condenar. Fue porque usted no aceptó, no recibió el mensaje de salvación como verdad en su vida. Se revela la justicia de Dios a través de su evangelio. Y la idea es que esto es por fe y es para fe. ¿Cómo obtengo esta justicia? Es a través de la fe. Y la fe es por el oír. Así de sencillo. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y es un evangelio que nos da propósito. Somos salvos por fe y vivimos para esa fe. Propósito eterno, no algo pasajero. El evangelio nos da la dirección a nuestras vidas con un enfoque en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras. Así que Pablo quería compartir el evangelio porque es la vida que tú y yo debemos de vivir. Mas el justo por la fe vivirá. El justificado debe de vivir conforme al evangelio. Esto es lo que Pablo está diciendo. El justo debe de vivir conforme al evangelio. Usted es salvo. Usted es hijo de Dios. Su vida debe de ser una vida conforme a lo que el evangelio nos ha planteado. Tenemos que procurar y evaluar si estamos viviendo como Dios espera que vivamos. Si estamos viviendo el evangelio como Dios espera que nosotros lo hagamos. Porque si usted está justificado y usted ha creído en Jesús como su Salvador, tu vida debe de ser una vida conforme a la fe de lo que tú dices que has creído. ¿O hay una contradicción? Porque la fe, el justo, el que ha sido salvado, perdonado, va a vivir conforme a este evangelio. Quiero concluir dejando esta pregunta en nuestras mentes. ¿Cuáles son mis verdaderos deseos en relación al evangelio? ¿Cuáles son mis verdaderos anhelos en relación al evangelio? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo es una evidencia de la fe que profeso tener? Que Dios nos ayude a renovar nuestra mente y nuestro deseo sea desde hoy incrementar nuestra pasión por su mensaje. Porque ahí afuera, hermanos, hay un mundo viviendo de espalda a la verdad de Dios y de su justicia.
y necesita escuchar que Jesús vino a morir por ellos para salvar de sus pecados. Que Dios bendiga su palabra.